Saludos. Nuestro invitado de hoy ganó las últimas elecciones autonómicas en Canarias. Sin embargo, acaba de dejar de ser presidente del gobierno autonómico hace solo unas horas. Hoy con nosotros va a hablar de sus impresiones sobre la composición del nuevo gobierno, de sus objetivos como importante líder de la oposición y fiscalizador de la obra y de la labor del nuevo equipo de gobierno que en este momento todavía está conformándose a la altura de sus cargos intermedios. Pero también con él vamos a hablar de política en un sentido muchísimo más amplio, desde el punto de vista local, en el ámbito territorial canario, pero también de las próximas elecciones del próximo día 23, por tanto, también dentro de unas horas. Todo muy próximo en el tiempo. Hoy estamos a punto de descubrir la impresión de nuestro invitado sobre todos estos asuntos, pero antes quiero que recuerden algo importante, que es esto. Importante. Esto te interesa. Resintoniza tu televisor y busca Mírame Canarias. Una vez te aparezca esta imagen en pantalla, Mírame Canarias, canal autonómico, emisión en pruebas, guárdalo. Ahora, la televisión de las Islas Canarias tiene cobertura plena. La podrás ver en alta definición hasta en el último rincón del archipiélago. Señor Torres, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, y felicidades a Mírame TV, que se convierte en canal televisivo autonómico. Enhorabuena, sí. Y todos los éxitos. Estamos cargados de ilusión, llenos de nuevos retos, pero yo supongo que usted también, en su nuevo horizonte político, está también cargado de, a mí me lo parece, de nuevos, distintos y muy importantes retos. Así es, nos toca trabajar desde el Parlamento, en el lugar que el Parlamento nos ha colocado, que no los ciudadanos, que es en la oposición, y lo haremos como lo solemos hacer desde el Partido Socialista, y es con voluntad de regresar al gobierno, con responsabilidad, con coherencia, y no engañando a la gente, diciéndole la verdad y fiscalizando lógicamente al gobierno de Canarias, aplaudiendo aquellas medidas que sean buenas para el interés general, pero siendo muy críticas en aquellas que nos parezcan errores, ¿no? A su labor, visto desde lejos, no teníamos el placer de conocernos, se le pueden hacer muchas críticas como cualquiera que hace muchas cosas y desarrolla una labor pública, pero nunca que usted no sea un absoluto demócrata de pura raza. ¿Cómo le siente a un demócrata haber ganado las elecciones y que, pues por las circunstancias y las sumas de la voluntad democrática de los ciudadanos, habiendo ganado, uno no consiga gobernar, no consiga el objetivo que es ser presidente de su tierra? Bueno, primero aceptando las reglas del juego, ¿no? Y está claro que en el Parlamento de Canarias quien decide quién gobierna es el Parlamento de Canarias, las mayorías de los 70 diputados. Una ley electoral, un sistema electoral que tenemos en Canarias que es perfeccionable y que desde el PSOE decimos que debemos ir mejorándolo para acercar ese sistema a lo que la mayoría de los canarios quieren, pero también tengo que ser sincero, con el reconocimiento y el agradecimiento a tantos canarios que nos votaron y que me votaron en estas elecciones autonómicas, 120.000 votos más que los que obtuvo el actual presidente de Canarias, ¿no? Y por tanto, la mayoría de los canarios querían que siguiera siendo presidente de Canarias. De hecho, aumentamos en cerca de 40.000 votos, pero la aritmética parlamentaria es la que es. Hay un pacto que suma más diputados que el gobierno que teníamos de salida del Pacto de las Flores, y a trabajar donde nos toca, pero repito, nosotros hemos perdido el gobierno, pero hemos ganado las elecciones. Lo decían los espectadores hace un instante, todavía está en plena construcción esa estructura del gobierno, pero ya estamos viendo quiénes serán sus cabezas, cuáles son los repartos de competencias. ¿Cuál es su opinión sobre la estructura del nuevo gobierno de Canarias? Lo primero es que nos ha sorprendido, ¿no? Porque cuando un partido se presenta a las elecciones hace un contrato con los votantes, ¿no? Y tanto el Partido Popular como Coalición Canaria nos criticaron mucho porque decían que gastábamos demasiado en recursos públicos en la estructura del gobierno. Ahí están los plenos, las preguntas que nos hacían tanto al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, como a mí, ¿no? Bueno, pues el gobierno de Canarias, que acaba de empezar su camino, su senda, es el más caro de la historia de Canarias. Tiene más cargos políticos que ningún otro en toda la historia de nuestra democracia y por tanto va a ser el más costoso para los canarios y Canarias. Y por tanto, ¿tiene estos sentidos? En absoluto. Yo creo que con esto ni se adelgaza la administración, ni ser más rápido en la respuesta. ¿Qué necesidad tenemos ante un momento difícil, como dicen que vamos a tener, el que hoy haya pues 25 cargos políticos más que con el gobierno saliente? A día de hoy,
porque esto está sin terminar, ¿no? Hasta hoy ya son 25 cargos políticos más. Yo creo que eso no es solucionar el problema de la mayoría de la gente en Canarias. Bueno, de momento ya es un gobierno con más cargos y hay algo que no consigo entender. Igual usted trabaja muy cerca, lleva años trabajando cerca en el Parlamento con ellos. Aseguran que van a bajar los impuestos y, sin embargo, se van a mantener las prestaciones y los servicios sociales. ¿Hay algún as en la manga, algún conejo en la chistera? No lo sé. Lo que sí sé es que lo que acaban de aprobar es retirar el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿A quién beneficia esto? A los que reciben una herencia por más de 1,2 millones de euros. Y les puedo asegurar que los televidentes de Mírame TV, la mayoría, no tienen herencias de esas cantidades. Por tanto, su primera medida, la del gobierno del Partido Popular, Coalición Canaria y los partidos locales que lo apoyan, es aliviar la vida a las fortunas, a los ricos, a los que tienen grandes herencias, no a la mayoría social. Decían que iban a bajar 2 puntos el IGIC, ahora dicen que lo dejan para el año que viene, con lo cual no había tanta necesidad de tocar los impuestos porque decían que la gente lo estaba pasando mal, llegan al gobierno y lo aplazan y luego creo que hay un fraude electoral evidente, ¿no? La primera medida, aliviar la carga fiscal a los ricos. Su sucesor, el actual presidente del Gobierno de Canarias, augura tiempos difíciles para la economía del archipiélago por los recortes de la distribución de la financiación que viene del Estado. ¿Puede ser un anuncio de algo? No, primero es falso. La mayor financiación de la historia de Canarias, que está por encima del 70% de los recursos que recibe nuestra comunidad, vienen del Gobierno de España. Y nunca, como en el año 2023, han llegado tantos recursos. Por tanto, es falso que vaya a haber recortes. Yo lo que le pido al nuevo gobierno es que sea tan exigente, tan reclamante y tan incisivo como lo fuimos nosotros para conseguir los mayores recursos del Gobierno de España. Pero se empieza mal, reclamando dinero a otros, cuando tú lo que haces es perdonar dinero, 64 millones de euros al año, a las grandes fortunas. No es la realidad de Canarias esa. Le puedo asegurar que en Canarias hay pobreza, que hay sectores que lo están pasando mal, población que precisan de los servicios básicos esenciales, pero la primera medida del nuevo gobierno es mayor distribución de los recursos a favor de una minoría que es la más poderosa económicamente. Por tanto, mayor injusticia, menos equilibrio, más desigualdad social. Es un gobierno que gobierna, lo está demostrando, para las minorías más poderosas en lo económico. Eso no tiene nada que ver con la realidad de Canarias. Y por tanto, sus primeros pasos absolutamente decepcionantes. Hace años que no soy delegado del medio en el que trabajé para seguir la actualidad parlamentaria, pero sí que me gustaría preguntarle sobre esto que me acaba de decir, que me parece importantísimo y que marcará un estilo y un tipo de gobierno completamente distinto al que había hasta ahora. Si es posible, como jefe de la oposición, subirse al estrado cuando uno le toca, o desde su sitio en el Parlamento, con el micrófono de su lugar, hacer una pregunta tan concreta como: señores del gobierno, ¿cuál es el motivo por el que perdonan el 100% de los impuestos a las grandes fortunas y no bajan el IGIC inmediatamente como habían anunciado? Esa pregunta así de clara y de concisa, para evitar el farragoso diálogo parlamentario, ¿se puede hacer? ¿Lo va a hacer? Deseándolo hacer. El problema es que hasta septiembre no tenemos pleno para poder yo interpelar al nuevo presidente del gobierno, que nos ha pedido 100 días. Y le damos los 100 días. Pero es que sus primeras medidas... Esa pregunta se puede hacer ya, ¿no? No tenemos pleno. Tenemos la semana que viene un pleno extraordinario, que no es intervención, que es para elegir a los senadores autonómicos, pero hasta septiembre no tendremos de manera ordinaria un pleno en el que yo pueda interpelar o preguntar al presidente del gobierno. Pero deseándolo estoy. Le daremos los 100 días. Lo que ocurre es que sus primeras medidas exigen que nosotros salgamos al estrado y le digamos a los canarios y canarias que acaban de votar en unas elecciones del otro día, no hace meses ni años, fueron el 28 de mayo, no hace nada, en la que tú firmas un contrato, te viene un partido y te dice: oiga, voy a bajar el IGIC 2 puntos, pues yo te apoyo. Si usted llega al gobierno tendrá que bajar el IGIC 2 puntos, pero usted llega al gobierno y no lo hace. Lo deja para el año que viene y a ver si podemos hacerlo. Dicen que es que ahora vienen de nuevo las reglas fiscales y que están asombrados por ello, por favor. Que la sociedad canaria es mucho más inteligente de lo que algunos se creen, que llevamos 2 años diciendo que seguramente en el año 24 volverán las reglas fiscales, que lo hemos dicho en el Parlamento, que lo ha dicho el propio
consejero actual de Economía, el señor Domínguez, y ahora dice que está asombrado, porque se acaban de enterar que puede haber reglas fiscales. Me parece de una absoluta falta de rigor y de un engaño tan gravoso que no se puede quedar la gente indemne y callada, ¿no? Y nosotros estamos deseando hacer esa pregunta y por eso las primeras medidas esperábamos que fueran otras, sinceramente lo digo. Esperábamos que llevaran al primer Consejo de Gobierno la bajada del IGIC. Creemos que es un error. Creemos que bajar 2 puntos el IGIC quiebra el estado del bienestar y los servicios públicos esenciales, que son 1.200 millones de euros menos de ingresos. Pero no fuimos nosotros quienes lo prometimos. Nosotros pudimos haberlo hecho para arañar votos. Lo hicieron ellos. Ahora tendrán que apechugar con esa promesa electoral. Y si no lo hacen, está claro, habrán engañado a la sociedad canaria. Señor Torres, ha sido usted presidente del Gobierno de Canarias durante 4 años. A lo largo de este último mandato, ¿ha habido algún momento en el que, obviando la identidad, es usted el secretario, lo ha sido y lo sigue siendo en este momento, el secretario general del Partido Socialista, el partido que gobierna España, en el que uno tenga que decir, primero soy presidente del Gobierno de los Canarios, tengo que dar un puñetazo sobre la mesa, ir allí, enfrentarme a quien sea, aunque sea alguien de mi partido y alguien a quien yo admire mucho, y desde dentro de las filas de mi organización deba lealtad orgánica, pero desde el punto de vista institucional soy el presidente del Gobierno de Canarias y me tengo que enfrentar a quien sea por el interés de quienes me han votado. ¿Eso ha sucedido alguna vez? ¿Muchas o pocas? Cuénteme alguna. Hay quienes afirman y utilizan adjetivos. Usted es sumiso, usted se entrega a Madrid. Hablo de algunos que me han atacado a mí. Y yo a quienes me han atacado así le he dicho, usted fue presidente de Canarias, estoy hablando del señor Clavijo, y usted en los 4 años que fue presidente no convocó ni una sola vez la comisión que despeja las controversias y las dificultades entre el Gobierno de España y el de Canarias. Prefería ir a los medios de comunicación que ir a una mesa a solventar los problemas. Yo me tuve que enfrentar al Gobierno de España por el decreto de los antígenos. No sé si lo recordará. Cuando en un momento determinado queríamos que vinieran turistas, estábamos bien desde el punto de vista pandémico, e hicimos un decreto, ley, que tenía que ver con los controles en los aeropuertos. Y el Gobierno de España, pues, no tuvimos una bronca tremenda y luego me lo llevó al Tribunal Constitucional. Yo me enfrenté de manera pública al ministro Escrivá con el fenómeno migratorio, diciendo claramente que nos íbamos a revirar si el Gobierno de España pretendía que toda la inmigración se quedara en Canarias. Y ha habido más ejemplos. Tuvimos que enfrentarnos al Gobierno de España y buscar una solución al audiovisual, el 80% que se pretendía recortar y que, por cierto, recortaron otros, el Gobierno del Partido Popular, por debajo de la mesa, a escondidas y a oscuras. Es decir, hemos conseguido en estos años muchísimos pasos positivos, siendo la segunda comunidad, con el Gobierno de Progreso y con el PSOE presidiendo Canarias, con más litigiosidad con respecto al gobierno de Pedro Sánchez. Y esa es la realidad. Otros, el discurso. Yo, cuando veo que se llega al gobierno de Canarias, se asume la presidencia, lo primero que se dice es, yo exijo, yo reclamo, eso hay que hacerlo, pero también tienes que dar ejemplo con tu gestión. Hoy decía algo muy claro, tienes una avería en tu casa y podrás echar la culpa de que tienes una pérdida de agua al fontanero que te puso la fontanería. Pero con eso no terminas arreglando la avería, tienes que arreglarla. Y luego ya exigirás y demandarás. Pero hay quien ve un problema y automáticamente, en vez de arreglar lo que es su casa, le echa la culpa a otros. Y así no se defiende Canarias. Creo que es una manera muy sencilla de quitarse el problema de encima. Yo recuerdo que el gobierno de Canarias actual, cuando gobernaron en los años anteriores, decían que no había que caminar con la educación de 0 a 3 años porque eso lo tenía que poner en Madrid los fondos económicos. Nosotros llegamos al gobierno de Canarias y pusimos los fondos económicos y ya tenemos educación pública y gratuita de 0 a 3 años desde el gobierno de Canarias. O decían que no había que complementar las pensiones no contributivas. Estamos hablando de 400 euros al mes, que cobran entre 50 y 60.000 familias, la mayoría mujeres, que no estaban afiliadas a la Seguridad Social en años oscuros donde se trabajaba y no estaba afiliada a la Seguridad Social. Pues los primeros que hemos complementado las pensiones no contributivas fue el Pacto de las Flores. ¿Qué decía el presidente en los años 15-19, Fernando Clavijo? Eso es cosa de Madrid, que lo haga Madrid. Ahora me alegra que en el pacto que han firmado con el PP digan que van a seguir complementando las pensiones contributivas. Deberían abrir un paréntesis y decir, dándole las gracias al Pacto de las Flores, que fue el primero que lo hizo. El Pacto de las Flores no pudo ser, porque la suma, después de las últimas elecciones, no daba. Si usted pudiera dar marcha atrás en la toma de decisiones en los últimos tiempos de su mandato y sobre todo en la campaña,
con el mismo ánimo que aquel momento, pero con el conocimiento de lo que ha pasado ahora, ¿qué decisiones retomaría de un modo distinto? Hubo quien me dijo, convoca elecciones antes, porque el Estatuto de Autonomía del año 18 ya permite que el presidente de Canarias disuelva el Parlamento y convoque elecciones antes, ¿no? No esperes a que las elecciones sean junto al resto de las comunidades autónomas, porque la política en España está muy polarizada entre la derecha y la izquierda, ¿no? Y seguramente eso nos afectó. Y nos afectó en negativo. Hay momentos en donde hay una ola favorable al Partido Socialista, en otras ocasiones al Partido Popular. En esta ocasión jugamos con una ola a la que teníamos que enfrentarnos y a pesar de ello tuvimos un buen resultado. Ganamos las elecciones e incluso, como dije, en las listas regionales aumentábamos el apoyo frente a lo que conseguimos hace 4 años y con más diferencia frente al actual presidente. Pero quizás si hubiese sido yo un estratega oportunista y pensando solo en las elecciones en el interés partidario, podría haber adelantado las elecciones, pero no me arrepiento de no hacerlo. Tuvimos que tomar decisiones muy difíciles. Mi gobierno fue el que seguramente ha hecho más ceses de lo que yo recuerdo en la historia de Canarias. Hay quien me acusaba de que no tomaba decisiones, pues hay consejeras que dejaron de estar, directores generales que también fueron cambiados, estructuras de segundo, tercer y cuarto nivel que también tuvimos que modificar buscando el interés general. Canarias fue la comunidad y eso no lo podrá cambiar nadie en la historia, le guste más a uno o a otro. Hay quienes demuestran claramente que les molesta la verdad, que tuvo la mejor gestión en la pandemia. Y esta es la legislatura de la pandemia. ¿Y por qué afirmo esto? Porque lamentablemente se termina midiendo por número de fallecidos. Y Canarias tuvo 107 fallecidos por 100.000 habitantes. La mitad de la media estatal. Todas las demás comunidades con mucha menos población o mucha más, todas tuvieron mucho más fallecidos por 100.000 habitantes que Canarias. Y eso se consiguió con un trabajo riguroso, con todos los PCRs que le hicimos a las personas que estaban en la residencia, a personas mayores, a los trabajadores, el control exhaustivo que hicimos en los aeropuertos, la responsabilidad de la sociedad canaria que cumplía las restricciones, que es ejemplar, que sabía lo que había que hacer, y eso indudablemente también debe quedar para la historia en una etapa y en una época tan complicada como la que hemos superado, ¿no? Señor Torres, ¿cuál cree que es el legado de un pacto, el de las Flores, en el que en realidad no creían su longevidad en el tiempo prácticamente ni siquiera los que lo firmaron? Creían en él, pero no que durara todo el mandato, perdón, la legislatura. Primero fue un pacto extraordinario, porque está fuera de lo ordinario que presida Canarias una fuerza que no sea la que lleva presidiendo desde hace 30 años, sí. Menos hace 4 que fuimos nosotros. Sí. Yo llego a la presidencia 26 años después de presidir siempre la misma fuerza en Canarias. Entonces fue un gobierno extraordinario. Segundo, fue también extraordinario porque empezó y terminó igual. No hubo ni mociones de censura, ni se echaron a consejeros, ni se fueron del gobierno ningún consejero, ningún partido. En toda la historia de Canarias, en todas, menos en una ocasión, esta es la segunda vez, los gobiernos se rompen, o se censuran, o se marchan unos socios por crédito electoral y por intentar sacar mejor número de diputados en la siguiente cita electoral. Tercero, fue un gobierno de grandes avances sociales, Es el gobierno que sacó adelante la primera ley canaria contra el cambio climático. Eso es fundamentalmente medio ambiente y también un compromiso ético, moral y además social. Le hemos dado la vuelta a los números de la dependencia. Los mejores datos de la historia de Canarias en el año 22. De todas las prestaciones que se han dado en los últimos 17 años, la mitad se dieron en los últimos 4. Es el pacto que consiguió, como digo, la educación pública y gratuita de 0 a 3 años. Darle becas a los estudiantes de la formación profesional dual. El que fue capaz de dar más de 1.500 millones de euros a los autónomos y a las empresas, haciendo que llegara el 100% de los fondos a la sociedad canaria, que avanzó indudablemente a la ley de renta ciudadana, a la ley de cultura, que fue el gobierno en el que hubo un parlamento en esta legislatura que aprobó por unanimidad la ley de igualdad y de identidad de género. Grandes avances sociales. Hemos puesto los cimientos de una Canarias que daba la vuelta incluso a los números de la pobreza, porque hemos mejorado en los últimos años. Hemos cometido errores, por supuesto, y hacemos autocrítica y cambiaríamos algunas cosas. Y estábamos preparados para hacerlo y ganamos las elecciones para poder conseguirlo, pero hay otra mayoría parlamentaria y solo les pido que el buen trabajo realizado lo sigan desarrollando los próximos años. Acaba de hablar de avances sociales.
hay un asunto que personalmente me preocupa y creo que algunas de las personas que nos están viendo también. Quiero preguntarle por eso. De hecho, iba por ahí, a la decisión que tenemos que tomar todos dentro de unas horas, pero es que me mata la curiosidad. Y ahora que ha pasado el mandato, y debe ser una de las primeras entrevistas que concede después de ser presidente del Gobierno de Canarias, cosa que le agradecemos en Mírame Canarias, me gustaría preguntarle, allá usted con su respuesta, ¿cuál es la decisión más dura que ha tomado como presidente? Hay que pensarlo bien. Les puedo asegurar que hubo momentos tremendamente difíciles, pero ahí no podíamos decidir mucho. Por ejemplo, el volcán de La Palma. Esperar a que dejara de expulsar lava. Entre tanto, una agonía, sobre todo para los que estaban perdiendo sus propiedades, pero obsesionado porque no hubiese pérdida de vida. Porque la gente humana. no perdiera la vida, claro. Eso fue una obsesión, porque en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, cualquier desgracia, un control de la seguridad absoluta, una gran coordinación. Durísimo fue el momento en el que tuvimos el fenómeno migratorio en septiembre del año 2020, muy duro, 2.600 personas en el muelle de Arguineguín, sin saber dónde colocarlos, nos cerraban las puertas de los hoteles, teníamos que utilizar los espacios que habíamos cedido al Gobierno de España para comenzar las clases, y estábamos en shock, absolutamente en shock. El abrir las puertas y que muchos de esos inmigrantes estuviesen sin techo, sin comida, sin saber hacia dónde dirigirse fue durísimo, y de aquello también se pudo conseguir salir gracias a la solidaridad, Cruz Roja y ayuntamientos que echaron una mano, pero fue un momento también tremendamente complicado, y también lo fue cuando llegó el primer caso de COVID a Canarias, que fue a La Gomera, cuando cerramos el hotel de Adeje. Sí. Cuando cerramos el hotel de Adeje, 23 de febrero del año 2020, nos estamos jugando el prestigio como país. Me recuerdo la llamada del ministro de Sanidad y del presidente del Gobierno, porque había que tomar una decisión difícil, que era encerrar a 1.000 personas. Y sin embargo sirvió como ensayo para sí, el resto primero del nos país. dieron leña desde el sector turístico, Sí. Eso no lo harían en Baleares y tal, y luego nos reconocieron que fue una decisión absolutamente admirable, ¿no? Porque además hay de libertades individuales, tuvimos que ir a las 3 de la mañana al juzgado. Las personas estaban en el carnaval de Santa Cruz y teníamos que hacerlas volver al hotel y encerrarlos, porque en aquel momento estábamos en una situación de contagio tremenda y de un tremendo miedo a perder la vida, ¿no? Han sido varios los momentos más duros, ¿no? Quizás esta es la legislatura donde quizás si tienes que elegir uno, lo tienes más difícil que en otras ocasiones. Hablando de miedo, y de verdad que utilizo la palabra con total mesura, que no... Yo tengo miedo a que esta sociedad cambie a peor me confieso y pido perdón por tomar parte. Quiero decir, creo que representa una parte importante de la sociedad que, pudiendo estar descontenta con la situación económica y con la gestión del gobierno, teme una involución social. A mí me gustaría escuchar su reflexión sobre el asunto y que ponga el nivel de importancia sobre esto que yo le estoy trasladando. Me fiaré yo de lo que usted me diga. Quiero decir, usted está mucho más cualificado para poner el nivel a esto que yo acabo de poner sobre la mesa. No, yo no es cuestión de que esté más o menos cualificado, pero yo entiendo que tengas miedo. Yo también tengo miedo. Yo tengo un chiquillo de 8 años y yo quiero que crezca en libertad, que ame quien quiera, que tenga los mismos derechos que cualquier otra persona, que no trate distinto a alguien por el color de su piel, que lea lo que le dé la gana, que vaya al cine y vea la película que desee, aquella que acorde a su edad está preparado para poder visualizarla. Y tengo miedo. Y deberían tenerlo todos los demócratas. Y los demócratas somos todos aquellos que, bien seamos de derecha, de centro, de izquierda, nacionalistas, socialistas, conservadores, amamos, defendemos, protegemos y exigimos democracia y libertad. Y sin embargo hay partidos aparentemente demócratas que son constitucionalistas, pero lo que llevan en sus postulados no lo son. Porque hemos visto que han llegado a ayuntamientos en la península y por tanto llegarían aquí y han prohibido que se pueda ir a ver una película determinada porque 2 mujeres se besan. Pero eso no quiere decir que eres constitucional, pero no constitucionalista. No, lo que significa es que, aprovechando que eres un partido político que la Constitución española te permite, porque es una grandísima Constitución, amante de la libertad y la disparidad de criterio, tú te puedas presentar a unas elecciones, pero no nos olvidemos, hay quien consigue ser un partido, y hay ejemplos en la historia muy recientes. Eso ocurrió en Alemania, hubo un partido que ganó las elecciones para luego ser una organización totalitaria y absolutamente terrorífica, hacer que, llegado a la democracia, tú lleves postulados antidemócratas. Es lo que estamos viendo.
O sea, debería levantarse toda la derecha, la derecha demócrata, diciendo no podemos permitir que ella censure. O sea, la censura es contraria a la libertad. O sea, censurar es ponerte por encima de cualquier otra persona con postulados propios, absolutamente totalitarios. Y eso es una absoluta regresión. Censura hubo en los años de la dictadura española. Tenías que irte a Francia si querías ver ciertas películas o comprarte ciertos libros. Y ha habido siempre escritores, cineastas, artistas, amantes de la libertad, que han expresado con sus manos y con su arte lo que significa la libertad de un pueblo que desde la antigüedad clásica ha amado a quien ha querido. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a prohibir el Lazarillo de Tormes porque termina Lázaro teniendo una relación con 2 personas más? Sinceramente, no le pregunto si quiere, sino si cree, si usted cree, y hablemos de Canarias, que nuestro pueblo canario va a ser capaz de entender que existe el riesgo de que quienes nos gobiernen censuren, como ya sucede en algunas otras comunidades autónomas, a clásicos de la dramaturgia o de la literatura española, clásicos, o a películas de Disney. Usted no si quiere, que ya sé que no quiere, o que quiere que sí se den cuenta, pero cree que se dará cuenta el grueso de nuestra población de la gravedad de la situación, o cree que no. Primero, yo quiero pensar que sí y haré lo posible y casi lo imposible para que así sea. Pero la pregunta era otra. Yo tengo que formar y educar de acuerdo a mis responsabilidades. Yo soy un responsable público porque así han querido miles de personas que me han dado su apoyo. Para ello tengo que ser ejemplar. Y ellos me piden a mí que esté a la altura de la confianza que depositan. Y a esas personas les tenemos que decir, a quienes, por ejemplo, creen que este mundo puede cambiar, pues votando a una ultraderecha que no es absolutamente democrática, que eso no es así, que es un error, que tenemos que exigirles a todos los partidos, incluso a los que están más a los extremos, que sean democráticos. Y que la democracia y la libertad tiene absolutas líneas que son sensibles y frágiles, pero en lo que cabe el respeto a todo, siempre que respetes al otro. Y respetar al otro es que yo tengo que aceptar a quien tú quieras, lo que tú desees hacer, mientras no faltes al respeto a esta persona. Y tu ocio, y tu divertimento, y tu formación, porque serás mejor persona. Es que no hay que recordar que en este país hubo quienes, por ejemplo, llevaron al Constitucional, y hoy se arrepienten, el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Es que no es un hecho de justicia. Es que no ha existido siempre en la democracia que hay personas que se aman del mismo sexo. En la vida no ha existido siempre, en la historia de la humanidad. Tenemos que irnos a grandes filósofos griegos que ya defendían la libertad en el ámbito del amor. Y hay muchas más cosas. ¿Quiénes somos nosotros para terminar ajusticiando a alguien porque quiera a una persona u otra? Es que estamos por encima de los demás. Y algunos se creen que lo están. Y llegan al poder, cuando hablo del poder hablo de la alcaldía, de la concejalía, del cabildo, no en Canarias, pero de cualquier otra institución, y dicen, ahora hago aquello que yo quiero hacer totalitariamente. Pero eso no es una metáfora, quiero decir, usted está hablando de cosas que están pasando, ¿no? Sí, es que está pasando, es que no es algo que estemos hablando de dentro de 10, 20, 30 años. Es que las elecciones fueron el 28 de mayo, ya hemos visto en distintos lugares de nuestro país que, por ejemplo, se elimina la lucha contra la violencia machista, que ahora se llama de otra manera. Y hemos visto cómo ya no se permiten ciertas expresiones o manifestaciones culturales. Y eso es una absoluta regresión. Y si hay una comunidad que tiene que levantarse, es esta. Esta es la comunidad que aprobó por unanimidad la ley trans. Unanimidad de 70 diputados, 70. Ahí estábamos todos los colores políticos. Y eso fue ejemplar. Y yo me siento orgulloso. No por haber estado en ese Parlamento, que también. ¿Este Parlamento... sino por ser canario. ¿Este Parlamento aprobaría con unanimidad la misma ley? Pues no lo sé. En estos momentos está ya la ultraderecha con 4 diputados en el Parlamento. Escuché en el debate de investidura la intervención de su portavoz. Esperaba, lo digo con sinceridad, mayor acritud, mayor violencia verbal. No fue así. Pero pertenecen a una organización que tiene sus principios y que los plasman en un papel. Y cuando dicen que están en contra del Estado de las autonomías, es que quieren quitarnos la educación autonómica, la sanidad que tenemos en las islas, que quieren llevarlo desde Madrid, que quieren acabar
con el régimen económico y fiscal, con la singularidad de nuestra tierra, con el autogobierno. Bueno, sería un drama, sería un drama. Eso sí sería decidir de Madrid lo que nosotros queremos en Canarias. Sí, quisiera dedicar un poquito de tiempo, que se nos va acabando, a hablar de la economía, porque estamos en campaña electoral y está en juego todas estas cosas de las que estamos hablando, pero también las cosas del comer. Yo no sé qué opina usted, que esto no tiene sesgos de culpabilidad, porque todos los que nos están viendo tienen que entender que vivamos en una de las comunidades más pobres de la Unión Europea y de nuestro país. Es una cuestión estructural, histórica, y que en un gobierno de 4 años es imposible mover tanto las fichas del tablero como para que eso cambie radicalmente, aunque sí paulatinamente lo haya hecho, pero de modo muy pequeño, muy suave todavía, casi imperceptible. La pregunta es, ¿a usted no le parece que decir que la economía va como una moto en un lugar donde hay tanta gente pobre que necesita servicios sociales para salir adelante, ayuda de familiares, que no encuentra trabajo, que no tiene horizonte de encaje económico en una sociedad, es un poco un desacierto? Bueno, yo no sé si la afirmación es la mejor posible. Lo que sí digo es que en el año 2015, no lo digo yo, me pueden creer a mí quienes me están viendo, pero yo les pido que vayan a los organismos que nombro. El Instituto Nacional de Estadística hacía una encuesta de Canarias y el 83% de los canarios decían que tenían dificultades para llegar a final de mes. 4 años después, el ISTAC decía que era el 78, aproximadamente, el 70%, perdón. Hoy estamos por ahí, en esos mismos parámetros. Es decir, las dificultades para llegar a final de mes existen, pero existieron hace 10 años, hace 15, sí. Es una realidad. Por eso, cuando se afirma que hoy tenemos más personas trabajando que nunca, es verdad. Cuando tenemos menos desempleo que nunca y se ha conseguido en 4 años bajar grandes ratios del desempleo, también eso es verdad. Y los ciudadanos tienen que exigir a los políticos que digamos la verdad. Cuando el otro día Feijóo afirmaba que ellos habían subido, revalorizado las pensiones acorde al IPC, eso es falso. Y no pasa nada por decir me equivoqué, me dieron el dato mal, no quise decir algo falso, pero no son capaces de reconocer que eso es falso. ¿Por qué no lo hacen? Porque creen sinceramente que mantener durante el tiempo esa mentira les da votos. Les da votos. Y no debe ser así. Debe dar votos decir la verdad. Yo me hubiese gustado tener mejores datos en lista de espera y en demora en el ámbito sanitario. No me voy satisfecho. Reconozco que hicimos una gran labor en la pandemia, que se aumentaron las listas de espera, pero ahí tuvimos que tener mejores datos. Me hubiese gustado tener mejores datos en lucha contra la pobreza. Hemos mejorado, pero me hubiese gustado que fueran más. Hemos conseguido la educación de 0 a 3 años pública y gratuita, pero hubiese querido que fueran más los centros en todas las islas. Y eso es lo que aspiraba para los próximos 4 años. Por tanto, mea culpa de haber conseguido más, del mismo modo que solo pido que se reconozca el avance que se ha logrado. Y los canarios que tienen una cita electoral ahora, lo que les pido no es más ni menos que certifiquen lo que se dice en los medios de comunicación y que comprueben quién dice la verdad y quién no, y que castiguen al segundo. No se puede premiar. Creo que no se puede premiar con el voto a quien te ha mentido. Porque, ¿tú comprarías algo en el que te engaña el vendedor? No, desde luego que no. No irías más. Y por tanto, ir a votar es comprar la palabra que te da el representante público. Y tú te fías de esa persona. Y cuando te dice unos números, cuando decía el otro día Feijóo que eran de las comunidades que más habían invertido, por ejemplo, en vivienda, y es otra falsedad. No puede eso quedar gratis, indemne, del mismo modo que si lo hace otro representante público. Repito, nos podemos todos equivocar. Pero otra cosa es decir algo falso a sabiendas, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en donde, lamentablemente, desde tuits donde dicen que ha habido un atentado por parte de tal, que es mentira, tienes que comprobar las cosas, tenemos que hacer una reflexión, porque la veracidad debe ser absolutamente un principio, perseguido por la sociedad, por los medios de comunicación y absolutamente exigido, ¿no? Exigido por todos. Estoy pensando en las campañas y en cómo han cambiado en los últimos años, especialmente esta campaña de las elecciones al Parlamento y al Senado español, donde, como en otros países de nuestro entorno y países poderosos del planeta, la mentira se ha profesionalizado y se ha convertido en una industria que fabrica montañas ingentes de producción que hace prácticamente imposible que incluso alguien con sentido crítico y con interés por conocer la verdad real tenga dificultades.
no ha pillado a las campañas, a la política, a la sociedad con el paso cambiado a esta realidad. Quiero decir, no nos queda otra manera de inventarnos una campaña en la que sobresalga la verdad y tenga un poco menos de cabida o de fácil protagonismo esta industria de la mentira que, como si fuera la niebla, hace que todo sea casi invisible. Y es complicado combatirlo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en donde hay sobreinformación, suprainformación. Y resulta que a ti te llega una noticia, por ejemplo, en Twitter, que yo manejo Twitter, y te la pone un perfil falso, que no sabes quién es, porque se puede hacer. No hay responsable de una mentira. Nadie penaliza por decir algo falso. Esto no es aquel anuncio que hizo Orwell de que llegaban los marcianos, la gente se lo creyó cuando estaba leyendo, en este caso un libro que era de Orwell realmente, sí, ¿no? Y era una ficción que quiso convertir en realidad a través de la radio. No, aquí el problema es que la llegada de las redes sociales y de la suprainformación lo que ha generado es que tenemos que exigir rigor informativo, medios serios, que digan, porque si no estamos perdidos, si no estamos perdidos. Llegará un momento en donde la mentira cabalgará mucho más rápido que la verdad y vencerá en esa carrera en la meta. Y cuando eso pase, ya no habrá remedio. Estamos en el tiempo final. Tengo dos últimas preguntas. Una tiene que ver con la campaña. Voy a empezar por ahí porque la otra es bastante más personal y sobre sus aspiraciones en la próxima legislatura, para usted y para su como líder de su formación política, pero también como responsable de la fiscalización del gobierno que viene. Pero hablando de la campaña, la última pregunta sobre la campaña es: me gustaría que le contara a quienes nos estén viendo, directamente mirándolos, qué es lo que nos jugamos y por qué es tan importante primero votar, ejercer nuestra responsabilidad, que es además de un derecho una responsabilidad, y por qué la situación es bastante más crítica de lo que parece ahora que en cualquier otro momento electoral muy reñido, igual o más reñido que este. Bueno, pues yo lo que le diría es que quienes están siguiendo este programa son gente que se levanta todos los días a trabajar de manera humilde y esforzada, y que voten a quienes creen que van a seguir defendiéndolo, a quienes van a seguir haciendo que tengamos un ingreso mínimo vital, un salario mínimo interprofesional más digno, a que haya más política para becas a las familias con menos recursos, o que haya también fondos para los servicios y las prestaciones sociales, porque eso es lo que realmente importa en la vida de ustedes, fundamentalmente eso. Y lo que les pido es que cada uno vote acorde a lo que es aquello que más necesitan, y no porque otros te cuenten cuestiones que en muchas de las ocasiones no son verdad. La única verdad que hay el 23 de julio es que cada uno vote aquello que es importante para su vida. Su mensaje queda sobre la mesa. Es posible que algunas personas de las que nos estén viendo, que no conozcan su figura política de cerca, no sepan que usted, bueno, pues si algo se puede añadir a su currículum es la resiliencia. Usted ha sido varias veces alcalde de su municipio, usted ha sido consejero insular, ha sido vicepresidente del Cabildo, usted ha sido diputado nacional, que hay personas que pues tampoco lo recuerdan, también, por supuesto, diputado autonómico, y hace horas acaba de terminar su trabajo como presidente del Gobierno de los Canarios. El horizonte de trabajo para colaborar y ayudar a mejorar la vida de las personas al frente del grupo de diputados que están fiscalizando el equipo de gobierno, ¿cómo se plantea? Porque el rol parece que es completamente diferente. ¿Cómo es uno constructivo y mejora la vida de la gente parándole los pies o enseñando las costuras del traje que esté haciendo el que lo está fabricando? Lo primero es ayudando, ¿no? Y ayudando es diciéndole a alguien que gobierna: te estás equivocando, vas mal, ese no es el camino. Yo he estado ahí, no lo haría. Rectifica, fiscalizando la labor de ese gobierno, sabiendo que yo he estado en la oposición en otras ocasiones en mi vida política y he regresado luego a los gobiernos. Y cuando regresaba al gobierno, hacía lo que decía cuando estaba en la oposición. Jamás diré algo que no pueda hacer cuando regrese al gobierno, lo que hace que tenga credibilidad, porque sería muy fácil decir algo que sé que es imposible solo para intentar conseguir votos y llegar al poder. Y luego no hacerlo, se me caería la cara de vergüenza.
porque no sabría cómo mirar a los ojos a los canarios que me han votado cuando les he prometido algo que luego en el gobierno no termino haciendo por otros intereses o porque les he engañado de entrada. No sé hacerlo. Y por tanto, estoy en la responsabilidad actual con la misma ilusión y ganas que tenía cuando en el año 1999 empecé de concejal de la oposición en un municipio de menos de 40.000 habitantes. La misma fuerza, ganas e ilusión. Aquí en Aruca, aquí en Aruca. Es un reto ilusionante. Si uno lo mira de cerca, lo es. Así es que yo le deseo muy buena suerte. Desde Mírame Canarias, su suerte será la nuestra. Señor secretario general del Partido Socialista de Canarias, líder del grupo mayoritario en el Parlamento Autonómico Canario y jefe de la oposición, muchas gracias por su primera visita, por su primer encuentro entre nosotros. Esta es su casa y ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, Ricardo, lo dicho. Toda la suerte y éxito en Mírame TV, en esta nueva experiencia y trayectoria que inician en el ámbito autonómico. Suerte y éxito. Hasta pronto. Y a ustedes también, ya lo saben, en nada hay que tomar una decisión, hay que reflexionar y decidir. Y sobre todo, porque uno quiera, pero votar. Nos vemos enseguida, aquí en Mírame.